último bloque y con un tema que nos encanta porque reflexiona sobre esto que amamos, que es el periodismo, que son las fake news, Coti, Noticias falsas. Claro. ¿De qué hablamos con esta información que circula por todos lados y que en la pandemia me parece que tomó como un poco más de volumen todo esto? Y para eso le recibimos a Claudia Ardini, profe de nuestra facu también, Tal de la cual. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a ustedes por convocar. Y gracias por el espacio para reflexionar sobre un tema que a veces se banaliza, ¿no? En la medida en que todos hablamos de fake news, bueno, ya está, digamos, es parte del cotidiano. Claro, parece una palabra más de nuestro diccionario y lo tomamos como que no lo diferenciamos mucho de las noticias reales, ¿no? Es que definitivamente, claro, las noticias falsas o fake news son noticias con una pretensión de verdad, pero con una intención claramente engañosa. O sea, no es alguien que se confundió. Nos confundimos nosotras, las personas que compartimos fake news sin poder reconocer, ¿no? Y aún dudando, digamos, el impulso en esta cuestión de que la tecnología es performativa también, el impulso de compartir algo que nos resuena es mucho más fuerte que el tiempo, también pensemos en el contexto de vértigo, así en el que vivimos, que el tiempo de chequear y aún chequeando, que es lo que pudimos nosotros relevar en el estudio que hicimos, aún chequeando no es fácil en algunas noticias falsas identificar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió de este estudio que hicieron ustedes, donde pusieron el foco sobre este tema de las fake news? Sí, hicimos ese estudio desde el equipo de investigación que es sobre transmedia social educativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Córdoba y de la Mutual Conexión, que agrupa comunicadores. Y justamente, digamos, este trabajo articulado tuvo que ver con poder dar la dimensión que tiene el problema de las noticias falsas, que no son de ninguna manera por allí algo, un problema, digamos, una problemática individual, ¿no? Consumimos en soledad y quizás la posibilidad de estar en otros ámbitos y compartir y problematizar es lo que nos permitiría de alguna manera superar este consumo tan alto de fake news. Como dato relevante, tuvimos, por un lado, la duda. Mucha gente, el universo de relevado es, digamos, un equipo de investigación de la universidad y una mutual de comunicadores, trabajadores de la cultura y educadores, claro, pero toda gente formada. O sea, título terciario, muy pocos secundarios. Decir que producto, Jorge, de cierta ignorancia o desconocimiento, exacto, quizás caían en una de ellas. Exacto. Tenemos la mayoría universitarios y posuniversitarios. Y sin embargo, el tema de caer en la fake news, y nosotros la encuesta, el relevamiento, tenía 10 noticias con el ejercicio de que pudieran responder si eran falsas, verdaderas u otra opción. Y nos sorprendió la duda, que es interesante, digamos, que una noticia genere dudas, porque quien respondió la encuesta tuvo la oportunidad de chequear. Claro. Sin embargo, aún así, o sea, sí, tenía la oportunidad de chequear y aún así tenía dudas, porque a lo mejor, si no, tenía que ir muy lejos, digamos, googleando, buscando en el chequeador. Esto que decís vos está dando cuenta de la magnitud del problema, que no se resuelve solamente con que decir, con el nivel de primero estudio. De formación, y segundo con la posibilidad de chequearlo, porque está inundando, ¿no? El circuito de consumo de información. Exactamente, es por allí, chicos. Hay un tema que está asociado directamente a las noticias falsas, que es el tema de Big Data y el tema del manejo de algoritmos. Pero el tema de Big Data y todo, digamos, no vamos a tener tiempo probablemente acá, pero con toda la explosión de Cambridge Analytica y todo lo que conocemos, digamos, del uso de Big Data con intencionalidad comercial o política desde el año 2015 aproximadamente, la campaña de Trump fue el hecho que eclosionó un poco, y después todo lo que hemos conocido para acá, en el mismo Argentina, en Brasil, bueno. Sin embargo, la pandemia ha sido un punto de inflexión, porque se pierde de alguna manera contacto o la relación
de poder pensar en un eje de solidaridad frente a la magnitud del daño que podía provocar una noticia falsa. Y sin embargo, ha sido el punto más alto de desinformación a través de redes sociales y de porque comunicación. estábamos todos consumiendo en nuestra individualidad, digamos. Exacto. Entonces, allí fue un punto de eclosión que fue lo que nos llevó a nosotros a hacer esta investigación, porque en esa soledad y consumiendo redes, o sea, más del 90%, informándose de manera digital y por redes, casi el 80%. Y WhatsApp tuvo una importancia también en este estudio. Bueno, nosotros fuimos directamente a WhatsApp por ser una de las redes más utilizadas y por donde circulan sin mayor esfuerzo. O sea, se demora 2 segundos en compartir algo que te llegó, claro, y que dentro del marco de pensamiento, del sesgo cognitivo que uno tiene, de qué no le resulta, bueno, eso es algoritmo, eso es Big Data. Sí. O sea, nos llega lo que se sabe que no nos va a resultar de alguna manera disonante. Entonces, eso lo compartimos rápidamente. Y si llega de alguna persona, de alguna fuente, por ejemplo, en el caso, ustedes son periodistas, yo soy profe, compartimos, tenemos esa legitimidad que da estar en un medio o estar en la universidad. Dice, no, me lo mandó la profe, o me lo mandó Miguel, claro, me lo mandó Coti, o sea, listo. Y allí es una cadena imparable, ¿no? Con el agravante de que tenemos usinas generadoras de fake news. Esas granjitas de trolls, por ejemplo, que se habla. Absolutamente. ¿No? Están trabajando para eso, ¿no? Existen. Y medios, lamentablemente, que eso es lo que más son las grandes industrias que están nos interpela a nosotros falsas, como comunicadoras, claro, como comunicadores, porque verdaderamente hay un tema de índole ética, en qué lugar, digamos, queda la comunicación, si pensamos, ¿no?, en este estado de infoxicación en el que están nuestras sociedades, en el que están las personas, en el que estamos todos inmersos. ¿Dónde queda, digamos, esa idea de comunicación que aprendimos en la Facu, pensando desde la luz que fue, por ejemplo, el pensamiento de Jesús Martín Barbero y de tantos otros, del diálogo, de la comunicación, que no es todo comunicación ni es información, sino que es un diálogo superador y creativo? Bueno, eso no está totalmente ausente en esta forma en esta nueva forma de informarnos. Sí. Claudia, seguramente estaremos después de este estudio viendo algunos, ya metiéndonos más en cómo podemos dudar, cómo podemos tener unos tips. Ahora no tenemos tiempo para abordarlo, pero seguramente estaremos consultando para ver cómo llegar a herramientas. Herramientas. La primera, detenernos un segundo y no compartir todo en el acto. Luego pensar de que nosotros casi ninguna persona del común produce fake news. Entonces, quiere decir que de algún lado llegan, otros las producen. Segundo, conversar, estar en las organizaciones, por eso es importante, en la universidad, o sea, todos en la escuela, ¿no? Los chicos tienen todos celular y todos tienen información que comparten. Perfecto, los docentes perfectamente podríamos trabajar con ese insumo. Entonces, hay una cantidad de herramientas, ¿no? Detenerse, leer sobre eso. Y Claudia, chequear. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bien por ese estudio. Muchísimas gracias.